Hola, hola. Bueno, como ya anticipábamos, acá sale distinto el sonido. Yo me escucho distinto, me escucho mejor, más amigable conmigo misma. Bueno, vamos a dar inicio en esta segunda jornada a esta tercera conferencia. Y esta tercera conferencia que nos invita, digamos, a pensar y reflexionar y analizar y compartir, ¿por qué no las tensiones y los debates que así lo merece la formación en trabajo social? Hay un título que ustedes van a encontrar ahí en el programa, que es el título, digamos, que convoca a esta mesa y que es la formación del trabajo social en cuestión, entre comillas, tensiones y desafíos en la sociedad actual. Creo que con el desarrollo de las mesas de conferencias, las contribuciones, los debates, los interrogantes y las interpelaciones que han venido colocando en las conferencias y seguramente también en cada una de las mesas de ponencias que se llevaron adelante hoy en el día de la fecha, ya nos dan un marco, digamos, de coyuntura de donde podemos ubicar y necesariamente tenemos que ubicar los procesos de formación profesional. Con lo cual hay un camino allanado por los compañeros que nos antecedieron a estas mesas y creo que en ese sentido la acumulación de contribuciones y de debates que vamos dando en torno a cada una de las mesas nos van, digamos, de alguna manera colaborando en acopiar, digamos, acumular y hacer saltos cualitativos en las reflexiones. Entonces, realmente, la cuestión de la formación, efectivamente, intencionamos, digamos, a que sean justamente puestas en ese contexto, puestos en contexto de la coyuntura. Pensaba que muchas veces en cuestiones, digamos, más de análisis más reduccionistas, quizás cuando hablamos de los procesos de formación, cometemos algunos, no sé si errores, pero sí reduccionismos en torno a pensarlo solo en términos de planes de estudio, de currículas, de mallas curriculares, bueno, distintas denominaciones que van teniendo aquellos documentos sociohistóricos que se construyen en determinados momentos de debates, pero de coyunturas sociohistóricas de las que efectivamente son respuestas. Los compañeros me adelantaban varios de los elementos que van a intentar compartir hoy, ¿sí? Como elementos, digamos, que ellos vienen recuperando de su propia experiencia en distintas unidades académicas. Tenemos a Marcela Moleda por la Universidad de Mar del Plata, ¿sí? A Andrea Tamayo por la Universidad de Ecuador, a Estela Maris García del Paraguay y a Juan Pablo Tapiro, con lo que efectivamente vamos a tratar de abonar esta discusión a la formación profesional, trascendiendo seguramente la lógica de pensar a la formación solo en términos de documentos escritos o a veces palabras abstractas o a veces palabras muertas. Creo que ellos vienen con la intención justamente de compartir las disputas, las luchas, las militancias que se desarrollan dentro de las unidades académicas en función de ir dando respuestas sociohistóricas a las demandas de la profesión. Efectivamente, cuando estamos arribando a un tipo de análisis de la formación, efectivamente lo estamos haciendo en función de seguir pensando y definiendo el quehacer profesional. Así que bueno, seguramente hay un montón de elementos por los que ya me adelantaron que ellos los van a desarrollar, con lo cual mi rol acá va a ser presentarlos. Les adelanté sus nombres y sus pertenencias institucionales. Voy a presentarlos en orden de que van a hacer sus exposiciones. Vamos a iniciar esta mesa
con las palabras de Marcela Moleda. Marcela es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es integrante más que activa del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales y también, por supuesto, digamos, en el distrito de Mar del Plata. Bueno, yo creo que te voy a invitar a que empieces a contar tus contribuciones seguidamente y en el orden en el que están los compañeros vamos a ir dando el desarrollo a la mesa. Así que bueno, Marcela, bienvenida, gracias por estar y te paso el micrófono. Bueno, no sé si se escucha, sí se escucha. De acá todo se ve diferente, ya les voy adelantando. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer obviamente a los organizadores del encuentro la invitación a participar de las mismas en el marco de esta mesa. Si bien concurro desde hace varios años, de hecho, salvo el primer encuentro, estuve desde el 2007 en todos, y lo hice desde distintos espacios, porque lo hice como docente, como integrante del colegio profesional, participé como asistente en su momento, como ponente, como moderadora de la mesa, de hecho en el último congreso lo hice en esa condición, nunca lo había hecho desde este lugar. Y ustedes se preguntarán si es lo mismo. Bueno, les digo que no, no es lo mismo. Da tremendo susto todo esto, pero por varios motivos. Y principalmente por la responsabilidad que depositaron los organizadores, que además son compañeras, compañeros con quienes comparto diversos espacios, de ser quien logre sintetizar el estado de situación en Argentina y colocar algunos comentarios o interpelaciones, espero interesantes, que puedan ser retomados como parte del proceso que une las mesas de este maravilloso y multitudinario evento. Recién Cecilia hacía mención, digamos, a, de alguna manera, este acervo que vamos teniendo juntos, en el que vamos pensando la relación que se propuso a lo largo de, en términos de proceso, que anudan o vinculan todas las conferencias y todos los otros espacios, porque lo cierto es que esto arrancó tratando de pensar las miradas críticas sobre el capitalismo, las políticas neoconservadoras y resistencias en América Latina a partir de los aportes ayer de Gabriel y de Alejandra. Después continuó con qué sucede y qué sucedió con la lucha de las mujeres, sus estrategias, sus organizaciones, para pensar la historia del trabajo social, retomando cuestiones que fueron colocando Laura, Cecilia y Paula. También seguimos con el trabajo social en la crisis contemporánea, con los aportes de Ramiro, de Silvia y de Marta hoy a la mañana, lo que surge de esta mesa vinculado a la formación profesional, sus tensiones, sus desafíos en la sociedad actual, y la mesa de mañana en relación a los debates contemporáneos en trabajo social y las interpelaciones que puedan hacerse desde la perspectiva histórico-crítica a partir de lo que puedan colocar Mavi, Manuel y José Fernando. Ustedes se preguntarán si estoy haciendo como un repaso del programa. Bueno, lo que en realidad intento es que dimensionemos juntos la oportunidad que tenemos de poner en diálogo todo esto, sumado a las propuestas, como bien decía Cecilia, de las mesas redondas, de los conversatorios, de las ponencias, que recorren un abanico de temáticas que a lo largo de estos 3 días estamos intentando problematizar. Reproducción social y estrategias de cuidado, maternidades, niñeces, políticas de Estado, masculinidades interpeladas, fundamentos y debates éticos, procesos de intervención, entre otros. Y por si fuera poco, en clave regional, a partir del diálogo con otros países de América Latina. Porque creo que el principal compromiso de estos espacios es dejarnos pensando y es sacarnos del cotidiano profesional que tantas veces abruma para darnos pistas de por dónde seguir construyendo procesos de organización y resistencia, enlazando la formación y el ejercicio profesional como parte de un mismo proceso. Respecto de esta mesa, si bien conocía de antemano a algunas de las personas que estamos hoy sentadas, a otras tuve oportunidad de conocerlas hoy, espero o creo, o estoy casi convencida, de que con Juan Pablo, con Estela, con Andrea, haremos lo posible para tratar de dejarlos pensando y sumarnos a la provocación que se inició en el día de ayer. A ese agradecimiento inicial no puedo dejar de reiterar
aparte las felicitaciones a los organizadores de todo esto, por quienes siento mucho afecto y compromiso, o sea, a su compromiso, mucho respeto a su compromiso político y académico dentro y fuera de la UNICEM. Incluso formo parte de un grupo que podría decirse que está en deuda con muchos de ellos porque resultaron actores fundamentales en el transcurso académico y político que derivó en la conformación en el 2014 del GIFT, que es el grupo de investigación al que pertenezco en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Para los estudiantes, los graduados, los docentes que formamos parte del GIFT, conformar ese grupo de investigación nos permitió en la carrera comenzar a situar distintos debates en relación a la necesariedad y pertinencia de la perspectiva histórico-crítica, posibilitando un salto sustantivo respecto de lo que varios docentes veníamos realizando a partir de la introducción dentro de nuestros planes de trabajo docente de determinada bibliografía, o de lo que varios de nuestros estudiantes venían haciendo casi de manera autodidacta y que empezaban entonces a leer, pasando a proyectar acciones político-académicas conjuntas, foros, conversatorios, jornadas de actualización y de capacitación profesional, que teniendo como eje articulador los aportes de la perspectiva histórico-crítica, pudieran analizar críticamente los procesos de formación e intervención en trabajo social. Sirva esto para expresar que lo que preparé para compartir con ustedes se refiere no a un proceso individual, sino muy por el contrario a un proceso colectivo, donde se condensan intercambios personales, académicos, laborales, que fueron posibilitando distintos momentos de síntesis. Realizada esta necesaria introducción, les cuento que organicé la exposición en dos momentos. En un primer momento considero necesario comentar algunos señalamientos respecto al estado de situación de la formación de grado en Argentina, con el propósito de presentar algunas coordenadas para pensar el contexto en el que estamos intentando discutir la formación de trabajo social y ponerlo en cuestión, como bien plantea la mesa, identificando tensiones y desafíos en la actualidad. Pero para hacer esto resulta imposible pensarlo escindido de aquello que dejó la pandemia, no como instancia ni de catarsis ni de ser reiterativos, sino como posibilidad para insistir en visibilizar el desnudamiento de la desigualdad y la brecha innegable que evidenció cómo, pese a ser nuestro país un modelo de universidad con principios reformistas, donde hace más de 100 años su comunidad reformista sembró las semillas de lucha y defensa por la educación gratuita y el ingreso irrestricto que dio fruto décadas después, se puso en tensión nada más ni nada menos que el principio de inclusión, categoría ampliamente utilizada en las ciencias sociales y en el trabajo social en particular, y controversial si las hay. La comunidad universitaria en ese sentido fue contemporánea, nosotros fuimos contemporáneos, protagonistas directos de una reconfiguración necesaria para adaptarse al nuevo contexto que nos dejó un nuevo docente, un nuevo estudiante y una nueva forma de enseñar y aprender, que presentada por momentos como una instancia superadora de modernización, puso al descubierto, como ya mencioné, la brecha digital que la pandemia profundizó, mostrando otra cara de la desigualdad y de las diferencias en el acceso y el manejo de las tecnologías que impactaron de lleno, definiendo trayectorias educativas, futuros laborales y exclusiones etarias para gran parte de la población que se encuentra totalmente ajena a la cotidianeidad definida por lo virtual. A esto tenemos que sumarle, en la formación de grado en Argentina, el importante grado de heterogeneidad que se tiene. Heterogeneidad que se expresa tanto en las distintas posturas teórico-metodológicas que guían los procesos de enseñanza y aprendizaje, como en la coexistencia de distintos espacios institucionales, centralmente en el ámbito de las universidades y de institutos superiores, pudiendo tratarse, para el caso de Argentina, de instituciones de carácter público, privado, confesional o laico. Y en este punto cobra significancia recuperar también qué decían las organizaciones de segundo nivel, que para el caso de Argentina es la FAUATS, la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social. Y como segundo punto, reflexionar respecto de lo que considero, a mi modesto entender, qué sucede con la formación hoy y la disputa que se da, hoy Cecilia también hablaba en ese sentido, respecto en torno a dos posturas claramente diferenciadas. Y qué mejor que hacerlo en este encuentro, porque para quienes participan por primera vez
de este tipo de encuentros, los encuentros latinoamericanos de profesionales, docentes y estudiantes de trabajo social de la Facultad de Humanas de la Universidad Nacional del Centro es el espacio de resistencia del trabajo social crítico. Es la apuesta que vienen realizando desde hace casi 20 años compañeras como Andrea Oliva, como Adriana Rossi, como Manuel Mayardi y tantos otros, para que podamos encontrarnos a debatir, a confrontar, a construir los consensos necesarios, asumiendo el verdadero sentido de ser crítico, concepto que, como bien se ha dicho, es heredero de una postura teórica, ética y política que desde la indignación y la denuncia toma la cosa de raíz y procura su transformación. Como mencioné en el inicio, la formación de trabajadores sociales en nuestro país cuenta con marcos institucionales heterogéneos. Resulta bastante dificultoso caracterizar numéricamente, e incluso excede las posibilidades de mi intervención, presentar datos concluyentes respecto de la cantidad de instituciones formadoras, al menos en el 2023. No solo por la dificultad para el cruce de algunos datos, sino porque en los últimos 2 años hay datos que directamente no aparecen, ¿sí? Igual si alguien está interesado, digamos, en pensar los números en Argentina, y de acuerdo a datos relevados por la CIM, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, en Argentina existen 131 universidades, de las cuales 62 son de gestión pública y las restantes de gestión privada. Ambas cifras incluyen los institutos universitarios y de esas 62, en poquísimo más de la mitad, se dicta la carrera de trabajo social, o sea, en 32. Si también regionalizamos estos números, hablando, por ejemplo, de la zona centro, que incluye la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, la cantidad de universidades donde se dicta la carrera de trabajo social triplica las ubicadas en otras regiones como Norte, Cuyo, Patagonia o Litoral. Hace un par de años, y en un documento que sistematizábamos junto a Marta Cimarosti y Clarisa Burgert, y ya pensando en la provincia de Buenos Aires, presentábamos que los entonces casi 30 institutos superiores públicos y privados coexistían con las 15 universidades, también públicas y privadas, de las cuales 4 tienen titulaciones intermedias. Algunas de esas universidades o institutos se encuentran nucleados en la FAUATS con datos, por cierto, bastante desactualizados. Pero bueno, ya que mencioné a la FAUATS, el documento número 3, que es conocido por ahí, entiendo que por varios, que se publicó allá por el 2007, que hablaba de los fundamentos para una propuesta de lineamientos curriculares básicos para las carreras de trabajo social en la República Argentina, donde a partir del reconocimiento de esta heterogeneidad que recién mencionaba, se recomendaba sostener lineamientos curriculares básicos, ¿sí? Se suma un segundo documento, creo del 2009, que hablaba de la pertinencia y defensa de la formación universitaria. Vale decir, frente a esa diversidad de instancias de formación profesional, la FAUATS afirmaba que, no habiéndose identificado instancias formativas terciarias no universitarias en otros países de Latinoamérica, Norteamérica y la Comunidad Europea, había que ir o dirigirse hacia la consolidación de una formación exclusivamente en el ámbito universitario. Y de hecho ese documento se conoce como Razones para la formación universitaria en trabajo social y lo que propone es una serie de argumentos sobre, vuelvo a repetir, la importancia de la formación universitaria, indicando incluso algunos lineamientos generales sobre aquello que la formación tenía que contemplar. A partir de eso, y lejos de posiciones personales o posibles juicios valorativos que puedan sostener una posición negativa o positiva frente a esta heterogeneidad, resulta así claro que la Ley Federal de Trabajo Social, sancionada en el 2014, marca un punto de ruptura que institucionaliza una posición que debe ser recuperada, por ejemplo, por los colegios profesionales. La complejidad de todo este contexto actual interpela significativamente a la profesión y dicha interpelación necesariamente se halla anudada a la formación profesional, donde si bien es interesante sostener criterios alineados, por ejemplo, con lo propuesto por la Ley Federal de Trabajo Social, no podemos caer en el reduccionismo de pensar que la exclusividad de la formación universitaria es suficiente para saltar los dilemas irresueltos de la formación.
Pero, bueno, como mencioné, no es mi intención hacer eje en una caracterización numérica o regional de dónde se dicta la carrera de trabajo social en Argentina, sino también pensar, post-pandemia, cómo la ya mencionada heterogeneidad y disparidad se ve complejizada por las particularidades del propio proceso de enseñanza y aprendizaje del que participamos docentes y estudiantes. Me refiero específicamente a la interacción que se realiza mediada necesariamente por actores que vivencian situaciones de extrema precariedad, precariedad como expresión perpetuada de la dinámica del capital, donde se pone de manifiesto la fragilidad de las condiciones de reproducción de la vida de la mayoría de quienes vivimos de nuestra fuerza de trabajo. De hecho, en un trabajo que también hicieron unos compañeros, Ximena López, Laura Paradela y Nicolás Pellegrini, hablaban de esto, de la precariedad que se expresa en la vida de mujeres y varones concretos que trabajan a partir de entender que se vive para trabajar y se trabaja para vivir. Lo cierto es que, como decía, hay bastante dificultad con algunos datos. De hecho, las estadísticas que publica el Ministerio hablan del 2019 y 2020, o sea, prepandemia, pero junto a esos documentos y algunas cuestiones también elaboradas por ejemplo, otro espacio como el CODESOC, sí resultó un hecho concreto el incremento de cantidad de estudiantes de todas las carreras durante la virtualidad, entre las cuales el trabajo social no estuvo ajena. Así como también no le resultó ajeno, lamentablemente, el fuerte desgranamiento en el primer año de retorno a la presencialidad, o sea, plena, o sea, en el 2022. Solo para que se entienda, en un doble movimiento esto significó, por ejemplo, incremento de comisiones por la cantidad de estudiantes inscriptos que obligaron a una readecuación de las planificaciones docentes, combinando en algunos casos actividades presenciales con la virtualidad, intensificando el trabajo docente, con un nuevo reacomodamiento a mitad de año, a partir de entonces unificar sí espacios por la imposibilidad de sostener la cursada regular para muchísimos estudiantes que no lograron compatibilizar tareas de cuidado con estudio, afrontar los costos de estudiar o incorporarse, al menos quienes pudieron, al mercado laboral. Entiendo que todos recordamos que nuestros primeros empleos realmente eran muy precarios, digamos, y muy frágiles, y entonces en esa combinatoria resultaba muy dificultoso para los estudiantes sostener esta compatibilidad entre estas cuestiones. Y lo cierto también es, aunque dificultosa la tarea de esbozar qué sucede con las nuevas formas de interacción, nuestros estudiantes también vieron precarizadas sus cursadas y la forma de estudiar, a partir de problemas con el equipamiento, los dispositivos disponibles, la conectividad, la concentración, toda vez que muchos y muchas estudian desde los teléfonos celulares directamente. Pero también, esto lo que mostró, y algo comenté al principio, tensionados los principios universitarios reformistas de los que estuve hablando. Porque partiendo de entender que la reforma universitaria es un fenómeno constante y donde obviamente los tiempos han cambiado, considero que sus postulados siguen vigentes como en el 2018, al menos algunos de ellos, porque sigue en muchos casos presente el orden conservador ante los cuales los reformistas luchaban. Por ejemplo, la cristalización de los planes de estudio y el persistente y lamentable caudillismo académico, esto lo voy a tomar de una compañera, que intenta poner en jaque los procesos democráticos. Y esos discursos que son conservadores también hay que salir a discutirlos. Acá ya me están apurando, así que voy a pasar a decir que al fuerte grado de heterogeneidad que describí, que en todo caso después podemos retomar, que son las condiciones objetivas y materiales en las cuales se dan los procesos de formación, también debemos sumarle las disputas que se da en torno a los planes de estudio. Los planes de estudio, de alguna manera, podrían ser presentados como una suerte instrumental, ¿sí? Mediante el cual, en esa suerte instrumental, síntesis instrumental, se seleccionan, organizan y ordenan aquellos contenidos que son considerados valiosos en la formación de una profesión. Y en esa síntesis instrumental se reproducen diferentes perspectivas, tendencias o matrices teóricas, marcando proyectos político-académicos diferentes. Hoy, quienes nos posicionamos desde la perspectiva histórico-crítica, nos toca discutir o debatir con la perspectiva decolonial.
y como en otras oportunidades, lo hacemos señalando la plena vigencia de aquellas categorías fundamentales para el conocimiento de la realidad, principalmente la categoría de totalidad y de la razón como condición para alcanzarla. Como realmente creo que la madurez profesional es posible de alcanzar cuando se elige el camino del debate democrático de ideas, la libre expresión de diferentes alternativas, puesto que constituimos una amplia categoría profesional con diferencias y pluralidades, en el marco de ese debate respetuoso, voy a colocar brevemente algunas cuestiones que entiendo permiten diferenciar ambas perspectivas y espero también aportar a algunas consideraciones que derriben mitos respecto de aquello que supuestamente no aborda la perspectiva histórico-crítica. Una primera cuestión tiene que ver con lo que, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos plantea como condición necesaria, que tiene que ver con asentarse en una pluralidad de métodos, haciendo referencia a la pertinencia de posturas teórico-metodológicas no dualistas, por entender que no superan dicotomías como naturaleza-cultura, subjetivo-objetivo, etc., consideraría necesario un conocimiento relativamente ametódico, vale decir que se configure a partir de la pluralidad de métodos. Colcha de retazos, entretejer, entramar, son algunos términos utilizados para ejemplificar esto. Por su parte, la perspectiva histórico-crítica se asienta en la idea que el pluralismo metodológico resulta una vía inadecuada y se apoya también en argumentos ontológicos y epistemológicos frágiles. Este tema es ampliamente desarrollado, por ejemplo, por Ivo Tonet. Las posiciones descoloniales entienden que en la medida que antiguas e inadecuadas formas de aprehensión se volvieron incapaces para explicar plenamente la totalidad de la realidad social, se corre el riesgo de asumir posturas dogmáticas. De esta manera, esta perspectiva apela a la mezcla de géneros en función de la incertidumbre por la que estarían atravesando las ciencias sociales, desarrollando propuestas metodológicas supuestamente nuevas y creativas, entrecruzándolas, para de este modo aumentar el poder explicativo y dar respuesta a las situaciones que se presentan en un contexto de complejidad vigente. En el momento en el que este tipo de perspectivas se declaran incapaces para comprender la realidad, apelando entonces a un pluralismo metodológico, recurren a distintas opciones metodológicas que pueden ser interconectadas, dando lugar a fusiones, algunas de las cuales se presentan inteligentemente tejidas, pero que resultan propias del campo posmoderno y que en su conjunto son la clara expresión de la decadencia ideológica de la sociedad contemporánea. Y esto nos lleva a otro aspecto que se vincula con la idea precedente, y es que como ningún tipo de conocimiento podría explicar la realidad y la totalidad de intervenciones en la realidad, todos los conocimientos resultarían incompletos, incluso aquellos inscriptos en el pensamiento científico moderno. Y esta incompletud intrínseca de cada conocimiento demanda, según esta posición, demandaría, según esta posición, una apertura de diálogo, de interpenetración, apertura. Las epistemologías del sur, la ecología de saberes en particular, demandan una revalorización del conocimiento del sentido común, aquel que orienta nuestras acciones prácticas en nuestra vida cotidiana, y de esta manera asumir lo impensado y colocar la sorpresa como elemento inherente a la labor teórica, apelando a comprensiones híbridas entre, por ejemplo, elementos occidentales y no occidentales. Como contrapartida, diremos que es la perspectiva histórico-crítica, heredera de la racionalidad crítico-dialéctica, quien puede evitar tratar los fenómenos y procesos sociales como cosas exteriores y superiores, considerar los aspectos ontológicos de la realidad superando lo inmediato, no cristalizando el hecho, percibiendo la lógica explicativa que será siempre histórica y relativa a un contexto históricamente determinado. Realizar una aprehensión de la realidad sin romper con las categorías de totalidad y contradicción, realizando aproximaciones sucesivas para aprender lo real. Porque el conocimiento
y de acuerdo entonces a la perspectiva histórico-crítica, es tanto más verdadero cuando consigue captar por intermedio de categorías analíticas el movimiento, las determinaciones, los modos de ser de los procesos analizados, así como también la lógica del movimiento de constitución de los procesos, incorporando el movimiento, la negatividad, el devenir, la razón, por eso es dialéctica, y no se limita a reconocer la realidad de manera empírica. La otra cuestión tiene que ver con que la racionalidad crítico-dialéctica reconoce el protagonismo de los sujetos y con ello los percibe como humanos genéricos. Ayer Alejandra comentaba, por ejemplo, los riesgos de fragmentar o parcelar reclamos por sector, indígenas, mujeres, afrodescendientes, campesinos, ambientalistas, desempleados. Hoy comentábamos también que la realidad de otros países lleva también a por qué tomar posiciones en ese sentido, pero bueno, cuáles son en definitiva las alertas que tenemos que tener, toda vez que lo que de alguna manera se erosiona es la perspectiva de clase. A ver, ¿cómo sigo? Para no ser abusiva con el tiempo. Ya estaríamos, decís. Bueno, voy a cerrar, en todo caso por ahí podemos hacer algún comentario después, planteando que de alguna manera esta mesa se propone reflexionar sobre la formación profesional en la actualidad, sus tensiones, sus desafíos, y con mis notas intenté mostrar cómo, pese a ser la perspectiva histórico-crítica no hegemónica dentro de la formación, sí encuentro que es desde donde se pueden encontrar llaves y recursos para pensar la intervención profesional. Y son precisamente las condiciones históricas contemporáneas las que, a mi entender, permiten resituar la perspectiva histórico-crítica como alternativa al conservadurismo, que no significa, o sea que mejor dicho significa fundar un proyecto democrático y democratizador en la formación y en la intervención. Creo que la cantidad de personas que convoca este evento muestra cómo de alguna manera, algo que está expresado en el libro Servicio Social Crítico, cuando Neto menciona las vinculaciones entre el servicio social y la tradición marxista, cómo con un trabajo de viejo topo, esta perspectiva puede sacar la cabeza para afuera cuando menos se lo espera y con una erosión revolucionaria rebasar la anemia teórica. Porque enseñar es un acto político, social y cultural que está encarnado por diversos actores sociales y aquello que enseñamos y cómo lo enseñamos implica un compromiso ético y político por parte de quienes ejercemos esa tarea. La enseñanza, defendamos juntos esa idea, lejos está de poseer un carácter neutral o desinteresado, pues es nuestro deber y responsabilidad reconocer como constitutivos los conflictos de interpretaciones, la lucha por la hegemonía y la construcción de subjetividad. Y para mí resulta una inmensa alegría poder hacerlo acá, en este evento que, como dije, considero que es uno de los más importantes y con una clara proyección regional. La perspectiva histórico-crítica, como dije, no es la perspectiva hegemónica ni espera serlo, pero sí espera poder resistir a los sistemáticos embates aportando madurez, permitiendo posicionarnos colectivamente. En este espacio, por el que siento mucho afecto, no solo porque puso en tela de juicio, como se dijo en varias de las mesas, el arancelamiento hace ya casi 20 años, sino porque resulta germinal de muchas de otras formas de organización que promueven proyectos colectivos desde un posicionamiento que involucra un claro compromiso ético-político con sectores subalternos en la defensa y consolidación de los derechos humanos. Que compartamos juntos este encuentro reanuda el compromiso, creo, de continuar fortaleciendo estos espacios de intercambio y debate puestos en los procesos de desmercantilización, socialización y democratización del conocimiento. Muy feliz de estar haciéndolo acá en Tandil. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcé. Bueno, vamos a seguir en este orden con la colega quiteña Andrea Tamayo. Hoy nos presentábamos y nos conocíamos durante estas dos jornadas
Y bueno, un poco Andrea me contaba esto, digamos, de que ella viene de Quito, de Ecuador. Y que bueno, la idea es venir justamente a compartirnos quizás un montón de procesos, de experiencia, de características y también de análisis, digamos, más coyunturales en torno a los procesos que están dando y las luchas efectivamente más particulares que hacen a su experiencia en torno a la formación del trabajo social. Andrea es docente e investigadora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador y también es estudiante del doctorado de la Universidad Nacional de La Plata, de aquí de Argentina. Así que bueno, le damos la bienvenida, le pasamos el micrófono y la vamos a disfrutar. Bien, agradecerles a todos, es increíble estar acá y también contarles, ¿no?, que el proceso que voy a compartir es también un proceso colectivo, digamos, no es algo que yo solita he pensado, sino que tiene que ver con un trabajo del colectivo docente que ya viene dándolo desde el 2014 más o menos. Y bueno, para abordar los cambios y las transformaciones que ha tenido el currículo de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, que es la reflexión que hoy quiero compartirles, primero me parecía a mí importante que pudiéramos compartir un poco de lo que sucede hoy en mi país, ¿sí? Porque el estudio de la cuestión social, los cambios y las transformaciones es justamente lo que permite ubicar y reflexionar la formación y la profesión. Entonces, al igual que en muchos otros países latinoamericanos, el neoliberalismo ha generado una crisis general, ¿sí?, y consecuentemente a ello un desgaste del tejido social. Y eso se ve hoy por hoy en la inusitada violencia que hay en el país y la emergencia del narcotráfico. Justo compartíamos con Estela que esta entrada del narcotráfico en nuestros países es una cosa así inusitada, ¿no? Contarles que Ecuador cerró en el 2022 con su peor registro de violencia criminal, la tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes y un aumento del 82.5% de muertes desde el 2021 para acá, ¿sí? Y frente a ello, lo que está sucediendo hoy por hoy es que el gobierno actual, el gobierno que está a la cabeza con Guillermo Lasso, es un gobierno que responde con necropolítica. Es decir, con este uso del poder político que decide quién vive y a quién va a dejar morir, ¿no? Y la derecha se ha aprovechado de esta situación para exacerbar manifestaciones fascistoides, donde se evidencia provocaciones de violencia, de miedo, de discursos discriminatorios, de odio hacia las personas, sobre todo más empobrecidas de la sociedad. Y todo esto se ha plasmado concretamente en una ley de porte de armas aprobado recién el pasado 5 de abril, y esta medida pretende enfrentar la delincuencia que azota el país con personas civiles armadas, ¿no? Sobra decir que esa ley va a beneficiar solo a quienes tienen los recursos para comprar armas. Además, las políticas públicas en materia de salud y educación se han visto golpeadas por los constantes recortes presupuestarios. Apenas este 14 de abril se archivó la Ley Orgánica de Educación Superior, que planteaba reducir el presupuesto a las instituciones de educación superior, que planteaba también vulneración en materia de derechos laborales a los docentes, flexibilización laboral, precarización, pérdida de derechos en materia de seguridad social, desregularización de las instituciones de educación superior privadas, limitando la capacidad de control de la calidad por parte del Estado ecuatoriano. Y así eliminaban los controles sobre las matrículas y aranceles de las universidades privadas, lo que equivalía a mercantilizar todavía más la educación. El esfuerzo de docentes y estudiantes de la universidad pública logró el archivo de la ley, pero eso no quiere decir que se cierre el debate. Eso quiere decir que se va a rever este proyecto más adelante y que en ese sentido la Asamblea Nacional, que capaz ustedes no tienen asambleas nacionales sino congresos y parlamentos, ¿sí?, votará más adelante por un nuevo proyecto de ley.
Sumado a esto se encuentran las tramas de corrupción en el gobierno ecuatoriano. Altos mandos militares se han visto envueltos en estas tramas de corrupción y a esto se han sumado las mafias del narcotráfico, ¿sí? Lo que explicaría por qué el gobierno nacional del Ecuador no ha podido frenar la violencia ni la delincuencia, ¿sí? Hace pocos días nada más la Asamblea Nacional llamó a juicio político al presidente con el fin de destituirlo de su cargo, pero el presidente solicitó una medida constitucional denominada muerte cruzada. Esta figura implica que la Asamblea se disuelve, el presidente también renuncia a su cargo, pero no sale inmediatamente, se queda 6 meses más gobernando en una especie de dictadura donde él puede colocar, emitir decretos ley y donde él puede colocar estos decretos ley siempre que sean de carácter económico urgente. Sus ministros se han adelantado que van a pasar la reforma tributaria, la reforma laboral y también reformas para la eliminación de los controles del sector energético. Del otro lado de esta caracterización y para entender lo que sucede en el país desde una perspectiva marxista se hace necesario también retomar categorías de marxistas latinoamericanos como Mariátegui para entender los rasgos de semifeudalidad que aún existen en nuestro país. Hay unas relaciones sociales de producción en el país que aún sostienen, ¿no?, la feudalidad. La tierra y el agua han quedado preponderantemente en manos de empresas privadas. Hay transnacionales por un lado, pero también grupos económicos de poder por el otro. La agroindustria y la industria extractiva han generado destrozos a escalas mayores. Hoy por hoy también peleamos en consulta popular por salvar el Yasuní, que es un paraíso amazónico, y el Chocó andino, que está muy cerca de Quito, para que queden libres del extractivismo. Y en ese sentido, los temas del campo ecuatoriano, de la ruralidad, de la Amazonía, son de urgencia y son de importancia en nuestro territorio. Y lo subrayo porque eso también va o tiene que ver con cómo construimos, cómo pensamos la formación, ¿sí? Frente a esto, además, se encuentra la importante presencia de los movimientos especiales con especial énfasis en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, constituido como un actor clave en el país. Ha generado una legitimidad, principalmente gracias a los paros nacionales de octubre del 2019 y del paro nacional de junio y julio del 2022. 2 estallidos sociales en donde se constituyeron en la voz representativa del pueblo. En ambos casos, en el primer paro nacional con el gobierno de Lenín Moreno en 2019 y en el segundo paro nacional con el gobierno de Guillermo Lasso en 2022, se vieron obligados a dialogar con el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, para generar acuerdos que pongan fin a las paralizaciones a nivel nacional. Y aquí un pequeño paréntesis, quiero contarles que al ser un país tan pequeñito, el poder se concentra simbólicamente en la capital, en Quito, y es ahí donde se encuentran las instituciones del Estado y la Casa Presidencial, y es ahí además donde se concentran los paros nacionales. Entonces, por lo general la población indígena camina hacia Quito, se moviliza hacia Quito y lo paraliza. Y de hecho, estas 2 últimas movilizaciones, en junio del 2022, la Universidad Central del Ecuador fue la única universidad de Quito que abrió sus puertas para que las poblaciones que marcharon a Quito pudieran tener un lugar para descansar. La carrera de trabajo social se constituyó en el centro de acopio desde donde se distribuían alimentos y vituallas, el cual además fue operativizado por el movimiento feminista de Quito. En ese sentido, quiero que se entienda el rol importantísimo que cumple el movimiento indígena en el país y por el cual eso tiene implicancias, para pensar la formación, ¿sí? Retomando también ahí Arguedas, una frase hermosa que él dice: al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo, y de hecho es así en el país. Es el movimiento indígena, digamos, el catalizador de mucho de lo que sucede políticamente en el país desde los movimientos sociales. Y todo esto para pensar, la formación. Entonces,
Frente a la crisis general del capitalismo neoliberal, así como frente a los procesos sociales de los movimientos, con especial énfasis en los pueblos y nacionales indígenas, se hace necesario pensar la formación del trabajo social no solamente sobre las demandas sociales y las exigencias en materia de políticas públicas del Estado, sino también en las formas de trabajo con los barrios, comunas y comunidades que nos permitan a nosotros imaginar un ejercicio profesional que permita reconstruir y fortalecer el desgastado tejido social producto de la necropolítica del gobierno ecuatoriano. En ese sentido, la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador ha tenido varios giros para repensar la formación de los estudiantes, pero aquí me quiero centrar en el currículo 2017 y en el currículo 2023. Voy a iniciar con el currículo de 2027. Sí, fue una iniciativa generada por el Estado ecuatoriano a través de sus organismos institucionales. Uno de ellos es el Consejo de Educación Superior, o CES. Ellos emitieron un acuerdo ministerial llamado Reglamento de Régimen Académico, que es el actual reglamento que tenemos y que rige la educación superior, no solo de trabajo social, sino de todas las universidades. Ahí establecían un nuevo modelo educativo y esto devino en un proceso de rediseño de varias carreras a nivel nacional, ¿sí? En el rediseño de la carrera de Trabajo Social, la Universidad Central del Ecuador tuvo un proceso de 2 años, de 2015 a 2017. Los compañeros y compañeras que trabajaron en ese proceso trabajaron sobre la malla del 2009, es decir, hay una malla del 2009, luego la del 2017 y hoy por hoy una que se está repensando 2023, ¿sí? Hago esos cortes porque la del 2009, según los compañeros y compañeras que estuvieron sobre esa malla, trabajando sobre esa malla curricular, hablan de esta malla como una malla técnica e instrumental, una malla que tenía una ausencia de formación social, una malla que era considerada una respuesta tecnocrática al modelo neoliberal del año 2009. Por otro lado, también comentarles, la carrera de Trabajo Social es parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas junto a las carreras de Sociología y Ciencias Políticas. En el momento de rediseño de 2017, aparecen discusiones y debates con las otras carreras de la facultad en relación a las formas de plantear las mallas curriculares. Mientras Sociología y Política planteaban mallas disciplinares, Trabajo Social empezaba a proponer una malla interdisciplinaria. En el rediseño 2017 se realizó un trabajo por el colectivo docente teniendo como punto de referencia este reglamento de régimen académico. Este fue su punto de partida y un esquema que proporcionaba el CES. Quiero ser enfática con el esquema porque no podían salirse del mismo. No sé cómo será en Argentina, pero en Ecuador hay que cumplir la burocracia para poder educar. Entonces, este reglamento académico tenía su propio esquema y este esquema además obligaba a que existieran horizontes epistemológicos en la carrera. Estos horizontes epistemológicos fueron propuestos por el Estado, eran 3: Epistemologías del Sur, Ecología de Saberes con de Souza, Pedagogía Crítica con Freire y el Pensamiento Complejo de Edgar Morin. Esas eran las 3 propuestas, digamos, del Estado para pensar las carreras y las mallas curriculares. Y si bien es cierto, hoy por hoy, frente a las situaciones de violencia de género y extractivismo epistémico generadas en la academia por personajes como de Souza, se han generado críticas a las epistemologías del sur. Creo que también es importante recordar que no es la única persona que ha generado pensamiento y teoría de esa corriente. Por otro lado, la propuesta de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador fue tomar, sí como horizonte, las epistemologías del sur, pero a empezar a pensar y debatir más allá de eso en formas de construcción de otros tipos de conocimiento que surgen desde las poblaciones indígenas y que habitan en el sur global. Nuevamente entendiendo que la población indígena en nuestro país es un segmento importante de la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí se generaban algunas preguntas. ¿Cómo producen conocimiento los pueblos del sur? ¿Cómo producen conocimiento los pueblos indígenas? ¿Sí?
También se generó el debate en el currículo 2017 en generar puentes de diálogo entre la universidad y los territorios donde habitan los pueblos y nacionalidades indígenas. Ahí también quiero permitirme una reflexión frente a las lógicas del capitalismo que individualiza, de las que nos hablaba esta mañana la doctora Silvia Lema. Frente a eso, digamos, el movimiento indígena, los pueblos y las nacionalidades nos han demostrado en lo concreto, no lo abstracto, en la vida cotidiana, que las lógicas comunitarias rompen justamente con esas lógicas que atomizan la vida, ¿no? Y eso, digamos, en términos de cómo construimos procesos sociales, no solo llama la atención, sino que sirve para pensar nuevas formas de solidaridades y reciprocidades y nuevas formas de tejido social, ¿sí? Todo esto, sí, permitió reflexionar la construcción de asignaturas que no perdieran el debate que se estaba dando con respecto a los movimientos y a los pueblos indígenas, que no perdiera tampoco los horizontes epistemológicos proporcionados por el CES, porque necesitaba cumplirse, digamos, ese término, pero también aprovechando esto, porque brindaba mucha apertura a otros debates, aprovechando que el CES puso estos horizontes epistemológicos. La persona responsable del proyecto curricular 2017, afín a las perspectivas marxistas, pudo introducir asignaturas como teorías sociales desde la filosofía de la praxis en primer nivel, entendiendo esta como una asignatura de corte gramsciano. Por otra parte, se procuró evitar en la construcción de este plan de estudios la refuncionalización de la profesión y de la disciplina. El interés era equilibrar la necesidad de los estudiantes por acceder a empleo, que no dejaran de ser competentes en su ejercicio profesional, pero sobre todo tuvieran una mirada crítica en sus intervenciones sociales. Además, y eso justo les contaba a las compañeras, es importante manifestar que la carrera de trabajo social de la Universidad Central tiene una gran fortaleza en lo que denominan vinculación con la sociedad. Yo he escuchado que aquí le llaman extensión universitaria, donde entran las prácticas preprofesionales y el trabajo comunitario. Desde sexto semestre los estudiantes ya están en instituciones haciendo prácticas preprofesionales en las mañanas y en las tardes reciben clase. En séptimo hacen prácticas preprofesionales en barrios de la ciudad de Quito y en la tarde reciben clase. Y los semestres de octavo y noveno, porque tenemos hasta noveno semestre, ya se vinculan a comunidades, viajan a las comunidades y viven en las comunidades 24 horas durante todo el semestre, recibiendo clases virtuales por 2 horas diarias, mientras están acompañando y haciendo intervención social en comunidades indígenas. De esta manera, sí, las asignaturas más llamativas de la currícula 2017 tienen que ver justamente con filosofía de la praxis, Estado, sociedad y comunidad, identidades colectivas, reconfiguración social. Digamos, empieza esta malla curricular 2017 piensa mucho, sí, algunas categorías marxistas, pero también está vinculada con la categoría interculturalidad, que justo hablábamos con las compañeras. Si bien es cierto, está dentro de la teoría decolonial, también se separa de ella y vive ciertos divorcios también ahí. Y para ya, porque el tiempo no me da, contarles que en la propuesta del diseño del 2023 hubieron, digamos, yo fui parte de ese equipo y la idea un poco era saldar una brecha, porque lo que pasa es que hubo muchos docentes que no estaban conformes con la malla del 2017 precisamente por el corte decolonial que tiene. La malla del 2017 tiene un corte bastante decolonial. Con el fin de saldar esa brecha se propusieron otro tipo de asignaturas que permitieran mediar entre la malla del 2009, que era una malla tecnicista, burocrática, funcionalista, y una malla que era bastante decolonial, con corte decolonial bastante fuerte, ¿no?
Cosas que pasan en Ecuador, las leyes cambian, el Consejo de Educación Superior ya no pidió el rediseño, cortó el rediseño, ya no va a haber tal, pero digamos permitió visibilizar tensiones, ¿no? Tensiones teóricas y metodológicas. Para nosotros eso es bueno, visibilizar esas tensiones, nos permitió a nosotros entender que aún los métodos clásicos, caso, grupo, comunidad, están instalados como parte del discurso de la formación del trabajador social, como si los métodos clásicos continuaran siendo una firma para ser trabajador, trabajadora social, pero también nos dimos cuenta que, digamos, entre el equipo docente, la teoría crítica se amplía, ¿no? Digamos, entendemos el marxismo como fundamental para mirar el mundo, pero por nuestro contexto sociocultural no podemos dejar de mirar desde la perspectiva intercultural, ¿sí? Y a eso se adhieren también perspectivas feministas y ecologistas, ¿sí? Y también muy fuertemente la línea de derechos humanos. Y para nosotros el desafío es que logremos hacer una construcción colectiva del proyecto formativo, esto debido a que existen bastantes rupturas y discontinuidades entre las mallas curriculares con otras unidades académicas del Ecuador. Ecuador es un país chiquito, solo hay 12 unidades académicas en todo el país. Entonces, también es un desafío, ¿no? Sentarnos con el resto de unidades académicas a dialogar eso. No hemos vivido unos procesos acá, como acá, que se reúnen entre estudiantes, entre profesionales, entre otros actores para mirar los procesos de formación. No pasa eso en Ecuador, pero creo que también es un desafío, ¿sí? Y creo que también evidencia, digamos, el fuerte componente que tenemos de vinculación con la comunidad. Evidencia también hay un debate entre la dimensión teórica y la dimensión práctica del trabajo social, porque, digamos, somos muy buenos en el ejercicio, pero aún tenemos problemas para la problematización teórica de ese ejercicio y eso se evidencia mucho en las sistematizaciones de experiencias de los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que esas tensiones que mostraron el rediseño 2023 permitieron justamente que veamos esas flaquezas y que nos permita también pensar en formas de fortalecer la formación. Eso, que agradecerles la palabra. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias por lo compartido. Bueno, vamos muy bien con los tiempos. Les agradezco a Marcela y a Andrea este acuerdo que tiene que ver con un acuerdo más colectivo de seguir la jornada y los espacios que también quedan por el día de hoy. Bueno, Estela Maris García, te damos la bienvenida y te damos la palabra. Estela Maris García, colega del Paraguay, docente, investigadora de la Universidad de Asunción del Paraguay. Bienvenida. Gracias. Y adelante. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Wow, qué grande se siente la hinchada desde acá. Gracias, son muy amables. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Realmente, no sé, cualquier palabra reduciría todo lo que está significando en términos de tejer relaciones profesionales, tejer afectos en lo personal, de ampliar esta comunidad que aspira a un debate crítico, en fin. Muchas gracias y yo particularmente pido disculpas, quiero mencionar, bueno, a Mayardi que me había contactado porque yo mandé trabajo, en realidad yo mandé trabajo y después me contactaron para invitar para esta mesa, entonces fue muy linda también toda esta construcción y a las dos compañeras de Tandil que por razones logísticas todo el tiempo estuvieron cuidando todos los detalles, Liliana Madrid y Adriana Rossi. Sé que todos trabajaron, pero como fui muy contactada por ellos, entonces muchas gracias. Bueno, y a todos, todas, todes. Yo lo primero que pensaba en reflexionar con ustedes es que la formación profesional
es una síntesis de muchos procesos. Es una síntesis de lo que los actores de la comunidad académica leemos y entendemos de la realidad social, económica, política, cultural. Es una síntesis de lo que entendemos la sociedad necesita de los trabajadores sociales para que hacia allí orientemos la formación. Es una síntesis de los debates contemporáneos del trabajo social que capturamos de todo lo que se produce a nivel internacional. Es una síntesis de las trayectorias y capacidades ya construidas en términos teóricos, metodológicos, en términos ético-políticos. Entonces, la formación profesional es una síntesis de los procesos que no solo cada país, cada localidad y cada comunidad académica puede construir. Por tanto, hay un margen de autodeterminación posible de los procesos de formación en base a esta síntesis de tan múltiples determinaciones, ¿verdad? Y digo esto porque la primera tensión, esta mesa se llama la formación profesional, tensiones y desafíos. La primera tensión para mí tiene que ver con esto, con la explicitación de los procesos, del acumulado que tenemos para plantearnos una propuesta de formación profesional. ¿Y por qué quise plantear esto en primer lugar? Porque nosotros en Paraguay estuvimos durante mucho tiempo muy aislados. Tuvimos como medio siglo de Paraguay estar aislado de América Latina. Tuvimos 35 años de dictadura militar, un autoritarismo que empezó antes. Estuvimos aislados del debate de la reconceptualización latinoamericana. En los 90, cuando ya habían debates maduros, nosotros nos enteramos y tuvimos contacto. Llegaron textos del CELAT que fueron cerrados en el contexto de la dictadura con muchas llaves, como para que ni por acaso nadie tenga asomo con esos materiales. O sea, venimos de un proceso de mucho aislamiento. Entonces, somos súper hijas de esa historia. Y entonces eso coloca pisos y techos para lo que nos trazamos con la formación profesional. Sin embargo, en los 90 hicimos contacto, nos hicieron contacto muchas organizaciones de América Latina, en su momento el Comité Mercosur de Organizaciones de Trabajo Social. O sea, yo recuerdo muy bien colegas de Argentina, Brasil, Uruguay que fueron llegando a Paraguay buscando como una nueva era de relación después de tanto aislamiento. En fin, colegas que salieron a hacer maestrías, que salimos varios a distintas universidades de Argentina y Brasil. Entonces hubo como un nuevo momento y a partir de eso nosotros vamos a cambiar el currículum, vamos a dar vuelta. Y en el 2001 nos trazamos un currículum con perspectiva histórico-crítica. Miren lo ambicioso que éramos. No teníamos cuadros muy sólidos, ni siquiera teníamos un desarrollo digamos, importante en Paraguay de las llamadas ciencias sociales y humanas. Entonces, sin embargo, nos trazamos eso. Y hoy vemos que es importante cuidar esto de consolidar cuadros docentes, egresados, cuidar la parte organizativa que pueda sostener, porque cuando nos trazamos algo tan potente hay que tener cómo sostener, si no se nos viene abajo. En fin, con muchas luchas, con avances y retrocesos, hay un camino andado de todos modos a partir de esto. Y esto tiene que ver con sostener desde adentro y también con sostener con los formatos que hoy son exigidos a los procesos de formación. En Paraguay la educación superior tiene dos órganos, uno que habilita y otro que acredita. El que acredita lo que dice es si tiene o no calidad académica y es opcional. El que habilita es obligatorio, pero entonces nosotros dijimos, como somos institución pionera, venimos intentando mucho. En Paraguay hay 8 facultades que forman trabajadores sociales, 4 públicas y 4 privadas. Nosotros, la Universidad Nacional de Asunción es la pionera, fue la primera, hasta hace algunas décadas era la única. Hoy es que esto se amplificó, ¿verdad?
Entonces nosotros dijimos, vamos a inscribirnos, porque la institución que acredita calidad dice, es como a nivel formativo, le vamos a ayudar. Si encontramos en que no tienen calidad, hagan un plan de mejora, van a tener calidad más adelante. Bueno, nos inscribimos, todavía no es obligatorio, es voluntario, nos inscribimos. Como no hay tradición de posgrados en Paraguay en trabajo social, no hay suficiente cantidad de doctores, vamos a buscar profesionales de otro país que participen como evaluador par y después profesionales de Paraguay que tienen alta formación en educación. Se conformó el equipo. Las colegas que participaron en la evaluación, todo bien, buen diálogo y todo, pero en el informe plantean que les parece que estamos desactualizados en el debate profesional. Entonces, menciono esto porque al colocar en tensión las capacidades y los esfuerzos, también la otra tensión es cómo nos miran los órganos de educación superior, sobre todo cuando son procesos tan deshistorizados y tan planteados en series, indicadores tecnoburocráticos que no tienen en cuenta este tipo de contenido. Entonces, todo bien porque esto después ya fue hasta dialogado con las colegas de otro país, que consideraron que nuestro debate es desactualizado, hasta porque también tienen como algunos peros con esta cuestión de lo histórico crítico y bueno, con eso. Pero además tenía respecto a nosotros. Entonces, yo coloco en tensión esto porque digo, ¿quién puede decirle a tu debate es desactualizado cuando con el mayor esfuerzo del mundo ese es el que se alcanzó, con todo lo que se... Me parece que esa es una cuestión que bueno, es para tensionar, porque hoy tenemos, no sé en el caso de ustedes, pero allá indicadores que valen para todos, para unidades académicas como nosotros que tenemos 84 años formando trabajadores sociales, 60 desde que se institucionalizó como carrera universitaria y 24 como carrera técnica. Entonces, y se institucionalizó en época de la dictadura, una carrera que fue atrapada por la dictadura. El supuesto que yo tengo es que por eso no hubo algo parecido a la reconceptualización latinoamericana. Sin embargo, digamos, con todo eso intenta dar pasos muy importantes. Entonces, esto de hoy estar siendo medidos por indicadores en serie y deshistorizados puede resultar tensionante para trabajo social. Indicadores que separan todo el tiempo la teoría y la práctica cuando nosotros tenemos todo un esfuerzo en los debates por juntar y por ver cómo las materias de práctica preprofesional se sostienen con las otras materias, cómo, en fin, ahí hay una tensión. El otro punto que yo quería compartir con ustedes tiene que ver un poco con las peculiaridades de un país que tiene procesos tardíos en otros aspectos. Paraguay tiene procesos peculiares o más tardíos en su desarrollo capitalista, que no quiere decir que sea un país menos capitalista. Sin embargo, en el siglo pasado, mitad del siglo más o menos, cuando Argentina, Brasil, Chile pasaban por el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, Paraguay no desarrolló industria nacional, no sustituyó sus importaciones. Este elemento económico que empujó a que los países desarrollaran políticas sociales, modelos de protección social, ampliaran esquemas de asistencia, etcétera, etcétera. Por tanto, en Paraguay tuvo un proceso más tardío, al tener población no en las fábricas, sino en el campo, produciendo materia prima para exportar y que otros países industrialicen. Esto los mantuvo lejos de las políticas públicas y con mecanismos mucho más artesanales de cuidados de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, esto también acaba colocando determinaciones en nuestra profesión, ya que nuestro lugar laboral, salarial, ocupacional, tienen que ver con los modelos de políticas sociales que nuestras instituciones empleadoras están llevando a cabo. Entonces, eso también trae determinantes a nuestra profesión. Hasta hoy Paraguay no puede decir de que exista una sola política universal, una sola, universal. Algunas son mucho más abarcativas, pero sin haber desarrollado políticas universales, se encuentra con los mandatos del Consenso de Washington,
post-90 y entonces hay muchos programas focalizados. Entonces, ¿qué hace la trabajadora social que está en un hospital público? El hospital público no tiene posibilidad de atender a toda la población que demanda atención. La trabajadora social en Paraguay, porque la política social le manda a seleccionar, tiene que ser selectiva. No hay cirugías para todos los que la necesitan, entonces hay que seleccionar quiénes son entre todos los pobres, los más pobres para que estos sean atendidos. Eso pasa en un lugar donde hay políticas universales y no es suficiente para todos. En otro país son otras las funciones asignadas a una trabajadora social. Claro que hace mucho más, pero yo les estoy poniendo algo que es un imperativo que es inevitable. Además hace mucho, pero entonces esta cuestión de la selectividad tiene que ver con políticas sociales que son pobres, que fueron pobres siempre, que no son universales y encima hoy se encuentran con la suma de muchos programas focalizados. Si esto está pasando en la realidad ocupacional, esto necesita una lectura y necesita prácticas críticas en las prácticas preprofesional como para entender la necesidad de aspirar otro tipo de políticas sociales. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Entonces, esto también es tensionante. Lo estructurante que resulta poner en tensión las políticas sociales. En los libros, la definición de protección social es el conjunto de muchas medidas de tipo asistencial, de salud, medidas que tienen que ver con el empleo. En Paraguay, los documentos oficiales le tratan a la protección social como el programa para la extrema pobreza. Entonces, desde la academia poder decir, hay marcos teóricos que dicen esto y el reduccionismo en Paraguay lleva esto, esas son las cuestiones que hoy se constituyen en nuestros marcos interpretativos para entender los lugares de práctica preprofesional que en Paraguay le llamamos abordaje, porque encontramos simplemente, fue consensuado ese nombre. Entonces hay abordaje, el trabajo social 1, 2, 3 y 4. Entonces, poner en tensión esto. Por otra parte, quería decir que lo otro que nos resulta tensionante es también tensionante y desafiante. La tensión al mismo tiempo es desafío. Cuando uno encuentra que hace falta es porque hay que buscar, porque tenemos el imperativo de buscar más estrategias. Es vincularnos no solamente a la comprensión de las políticas sociales, sino a las organizaciones de trabajo social para lo que pueda contribuir para lo denunciativo, para explicitar, porque si son tan pobres las políticas sociales, en algún lugar tenemos que poner la voz sobre eso, además de estar viendo todos los días nuestros colegas, ¿qué hacer con esto, verdad? Entonces, la relación con las organizaciones. Y en Paraguay hay una asociación profesional se llama Asociación Profesional de Trabajo Social o Servicio Social del Paraguay, que sería el equivalente a lo que para ustedes es el colegio profesional. Por razones de tipo jurídico que son más largas de explicar, por la Constitución Nacional de Paraguay, que ya es de la era democrática del 92, no habilita a colegios profesionales. Entonces todos los colegios se están quejando, hay toda una idea. En fin, es la asociación profesional la que funge de colegio profesional. Entonces hace falta no solamente estrategias de lucha en el campo académico, sino el campo de las organizaciones, porque la explicitación de este déficit de políticas sociales, la necesidad de contra todo buscar conquistar más políticas públicas, tiene que ser con las organizaciones profesionales, las organizaciones ciudadanas, los movimientos sociales, etcétera. Y hay un avance en vinculaciones, pero no hay agendas comunes todavía respecto a eso. 5 minutos, bueno. Lo otro que me parece importante colocar como tensión y también como desafío es la necesidad de colectivizar las propuestas de posgrados. Paraguay tiene 2 de las 8 facultades que forman a nivel de grado, 2 de ellas ofrecen en este momento, no tiene egresados todavía, pero ofrece maestrías en trabajo social. Entonces yo entré en internet y busqué entender su plan de estudios y ponen todo un énfasis en la gerencia social.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En vez de contribuir para esto que hace falta dilucidar, refuerza esta idea del el tecnicismo por el tecnicismo. Ojo, que todo lo que es técnico es necesario y no hay pero ustedes entienden a qué me refiero, la mirada política que acompaña a lo técnico que necesita. Entonces, la otra tensión y desafío es ver cómo superar esto que ayuda muy poco para dilucidar lo que hace falta dilucidar, de modo a crear agendas más estratégicas. Y hace falta que esas maestrías más bien develen lo que pasa en Paraguay, en vez de poner énfasis todo el énfasis en la gerencia y en la parte técnica. Las desigualdades de Paraguay, bueno, todos nuestros países tienen, ¿verdad? Pero Paraguay, digamos, en este proceso tardío dentro del capitalismo, es un país así súper aspirado por los grandes imperios para el extractivismo, que es lo que el capitalismo, se explicaba esta mañana, es algo que llega a su límite. El 2,5% de los paraguayos es dueño del 80% de las tierras. Entonces hay una desigualdad enorme en la tenencia de las tierras. Ese 2,5 no tiene cómo explicar verazmente buena parte de la tenencia, no es transparente la tenencia. Ese 2,5 hoy está pasando a manos extranjeras porque está bastante extranjerizada encima la extracción de la naturaleza. Entonces, son cuestiones que, y muchas otras, pero para entender un capitalismo así extractivista que no pasó por la industrialización y que hoy sigue viendo cómo sacar la materia prima más importante, son procesos que necesitan ser problematizados mucho en una maestría. Menos horas a la gerencia y más entender eso, porque en realidad el modelo de gestión va a tener que ver con este tipo de cosas. Entonces, bueno, son los desafíos que nosotros tenemos entre muchos otros y, bueno, grosso modo, es eso. Hay más de 4.500 profesionales, dice esta organización, que es la Organización de Trabajo Social. Claro que esta es una estimación que ya sostiene hace 2 años, probablemente estamos un poco más en Paraguay. Entonces, digamos, hay un contingente importante en nuestra profesión, hay mucho por hacer y vamos a necesitar que ustedes sean nuestros compañeros y compañeras, compañeros, para las tareas más importantes. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola. Bueno, le vamos a agradecerte, Esther Maris, ahí tienes una ovación y un montón de aplausos. Juan Pablo va a cerrar esta mesa. Juan Pablo Tapiro, para quienes no le conocen, se graduó en la Universidad del Valle de Colombia, es graduado por esa universidad, está doctorado en Servicio Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro y actualmente ejerce la docencia en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Juan Pablo además integró por el periodo del 2007 al 2020 el colectivo de trabajo social crítico de Colombia. Juan, estas son las palabras de presentación que hemos acordado. Lo que quieras agregar también está muy bien, así que te damos la bienvenida y adelante. Buenas noches. Voy a intentar medirme con el tiempo porque las compañeras fueron muy disciplinadas con eso. Para mí es una gran emoción estar aquí y he aprendido mucho, como siempre, en los eventos, muy especialmente en este de Tandil, pero también en varios otros que he tenido la oportunidad de participar. Y siempre me sorprende mucho las experiencias que traen las compañeras, compañeros y compañeras de Argentina. Pero hoy estoy especialmente emocionado con la presencia de compañeras de Ecuador y de Paraguay, que no siempre están en este tipo de espacios para ampliar esos debates sobre nuestra América. Yo les voy a pedir que me permitan que empecemos con una consigna que dejaría para el final, para romper el hielo, para que los que están quedando dormidos se despierten y para que retomemos, porque este es un espacio que no es solo académico, sino de lucha. Y Argentina en muchos sentidos nos ha dado muchos ejemplos para las luchas.
Y hay por ahí una consigna que ya hemos cantado en muchos momentos, en muchos espacios, en bares, en la calle, y también, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí antes de que me coja el tiempo y no termine de decir lo que voy a querer decir? Entonces, hagámoslo de una vez. No nos han derrotado los golpes, los desaparecidos. Hoy seguimos luchando con la fuerza de los oprimidos. Como dijo Guevara, donde sea en cualquier continente, vamos dando batalla por un mundo que sea diferente. Sin miseria, pobreza ni explotación. Es eso ahí, compañeras y compañeros. Nosotros aquí hemos tenido un intercambio que nos permite complementarnos y también diferenciarnos en varios aspectos de lo que entendemos que está pasando en nuestra América. Aquí lo que hemos venido haciendo es un análisis de coyuntura de forma colectiva, con diferentes abordajes, todos aproximándonos desde la crítica marxista, pero decir que por lo menos yo me voy con muchas provocaciones y temas en abiertos para que sigamos pensando. Pero creo que en este espacio y con mucha tranquilidad podemos decir que esos proyectos sociales que están en disputa, los proyectos que afirman la profundización del neoliberalismo de forma más abierta y descarada, fundamentados en prácticas de terrorismo de Estado, de lo que aquí se viene planteando como neofascismo o protofascismo, de aquí a poquito quiero problematizar algunos elementos también para compartir sobre eso, pero también de la diversidad que hay de los llamados gobiernos progresistas, del llamado primer ciclo progresista y de lo que hoy estamos viviendo en las experiencias de diferentes países y que de una u otra manera colocan importantes tensiones para enfrentar esa barbarie del neoliberalismo como respuesta del capital a su crisis estructural, pero que en algunos procesos terminan reproduciendo las mismas prácticas de la ofensiva neoliberal, solo que disfrazadas de procesos democratizadores. Y nosotros necesitamos poder pensar en esas contradicciones y lo que se está poniendo en esos procesos, y ver que efectivamente da para rescatar de ahí y afirmarlo y defenderlo, porque hay que efectivamente enfrentar esa ofensiva más brutal del neoliberalismo y del terrorismo de Estado en nuestros países. Pero también y desde el principio, no solo cuando esos gobiernos avancen, cuando queden más evidentes sus contradicciones y sus límites, tenemos que estar en las calles para presionarlos, para exigir que efectivamente apunten a procesos de democratización, pero que nosotros no nos engañemos, nosotros lo sabemos, todos los análisis aquí a partir de la crítica marxista nos llevan a eso. Es imposible su realización en el Estado capitalista burgués. Y si eso es así, compañeros y compañeras, entonces la consigna que dijimos ahora es una consigna que no puede quedar en la palabra, sino que tiene que quedar en nuestro análisis también de nuestras realidades y de nuestras luchas, que tiene que ver sí con el horizonte socialista, que tiene que ver sí con la necesidad de enfrentar no solamente el neoliberalismo como una estrategia del capital, sino al propio capital en su expansión imperialista, que es lo que estamos viviendo en este siglo XXI, que es su plena realización. Entonces, lo primero que yo quisiera plantear a manera de tensión y de provocación es: discutamos los proyectos de sociedad, pero discutámoslos, ya basta de decir que el primer ciclo y el segundo, no, vamos a discutir concretamente los avances y las contradicciones de estos ciclos, como decían compañeras aquí, con crítica y autocrítica también, qué es lo que nosotros hemos hecho y hemos dejado de hacer. La ofensiva viene de allá, pero nosotros también estamos aquí, y nosotros hacemos la historia, decía una compañera más temprano, no en las condiciones que queremos, pero también hacemos esa historia. No podemos seguir responsabilizando a los otros de lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer, porque la historia está en abierto, y si la historia está en abierto, nosotros tenemos la posibilidad de apostar en esa historia. Pero no basta
no basta con quedarnos simplemente jugando al análisis del ciclo electoral, porque ahí ciertamente, a pesar de que sea un espacio y una trinchera importante, no es la fundamental. Y el trabajo social necesita, sí, otra problematización, pensarse en la mediación con la política social, por supuesto, es fundamental para nosotros, pero también tenemos que pensarnos más allá de la política social, en ese trabajo con las clases trabajadoras, con sus organizaciones. Y eso nos aterriza a elementos que ya pusieron en varias de las otras mesas, también aquí no me voy a profundizar sobre eso, que tiene que ver con el debate sobre el proyecto ético-político profesional. Hoy existen diversas apuestas teórico-metodológicas y políticas que se presentan como emancipatorias. Hoy existen diversas apuestas teórico-metodológicas y políticas que se presentan como críticas. Hace 20 años atrás, o un poco más, si decíamos un trabajo social crítico, nos referenciábamos a la perspectiva histórico-crítica y todo el mundo entraba en la sintonía de qué estamos hablando. Hoy hay una disputa. Hoy, en los últimos años, hay una disputa por qué es lo crítico en trabajo social. Y a esa disputa hay que asumirla. Y asumirla implica sí entrar dentro de esos debates de los compañeros y compañeras que vienen aproximándose a la llamada opción decolonial, que también es muy diversa y heterogénea en su interior. Y hay que diferenciar lo que son las referencias del debate llamado decolonial en nuestra América, de cómo el trabajo social se está apropiando de ese debate también. Y cómo muchas veces ha sido vehiculado efectivamente para presentar de nuevas formas las críticas antimarxistas que vienen haciendo desde el fin de la reconceptualización. Y que por eso fácilmente dialogan con otras perspectivas que han hecho lo mismo también cuando han llegado al trabajo social. Me refiero a las perspectivas posmodernas, postestructuralistas, de la paradigma de la complejidad, entre otras. Y yo no estoy diciendo que no se pueda dialogar y no se pueda estudiar también en nuestra formación profesional estas perspectivas, todo lo contrario. Estoy diciendo que hay que asumirlas, hay que estudiarlas, hay que debatirlas, pero sí necesitamos orientación en esa pluralidad, sí necesitamos dirección, como dirían los compañeros y compañeras en Brasil, en esa experiencia que han acumulado desde hace tantos años. Entonces, la tercera provocación que estoy queriendo poner es que nos toca así hacer un debate en abierto en todos esos procesos de reforma curricular que estamos viviendo en muchos de nuestros países, de la fundamentación sociohistórica de la profesión. Yo me quedé sin palabras después de la mesa de ayer del trabajo social en la historia. Acabamos de sacar un libro en Colombia sobre la historia del trabajo social y ya bueno, primer punto de autocrítica. Vamos a ver qué pasó con el tercer congreso. ¿Fue el tercero o el cuarto congreso allá en Colombia? Cuarto congreso, ¿no fue? Cuarto congreso, dijo Andrea ayer, de las mujeres, años antes de que empezara la carrera de trabajo social en Colombia. Porque hay una perspectiva que viene creciendo en el debate latinoamericano que se autodenomina como histórico-disciplinar, que se plantea como crítica también, que plantea reescribir la historia del trabajo social, que plantea debates que empezaron desde la reconceptualización, en una crítica que termina negando por completo la reconceptualización y que viene creciendo en la región. Cuando esa perspectiva comenzó a pronunciarse en Argentina, más o menos en la primera década del siglo XXI, y empieza a aparecer en algunos otros países en la segunda década, hoy es una perspectiva que efectivamente cada vez toma más fuerza y se presenta como crítica, pero me parece que es profundamente conservadora. Y ahí entonces viene un desafío en términos de decir qué es lo conservador. Y la diferenciación que me parecía que era muy importante que hacía ayer también una compañera en la mesa de la mañana, que es la diferenciación entre lo conservador y lo reaccionario, y las diferentes formas del conservadurismo. ¿Y por qué estamos diciendo que esta perspectiva es conservadora? Para que no quede como una acusación política, para entender cuál es el límite de un proyecto que se plantea desde las reformas liberales dentro del orden social. ¿De qué tipo de emancipaciones que estamos hablando ahí entonces?
que plantea que entonces el trabajo social desde el principio estaba atravesado por el feminismo. ¿Y de qué feminismo, a propósito de los debates que se han dado aquí, estábamos hablando entonces? Que se plantea que algunas de esas pioneras inclusive eran socialistas. Y entonces hace referencia al socialismo fabiano, que era un socialismo antirrevolucionario y antimarxista. Un socialismo anti la organización autónoma de la clase trabajadora. Entonces nosotros necesitamos entrar en estos elementos teóricos, metodológicos y políticos que están planteando desde otras perspectivas que se asumen como críticas, para que nuestros debates sean debates, no se queden en la superficialidad que permita que después nos digan que son simples acusaciones, y podamos entonces demostrar a partir de las diferencias que tenemos por qué nosotros asumimos que efectivamente, si queremos un trabajo social comprometido con las clases trabajadoras, con la defensa de los derechos humanos y en un horizonte emancipador, pues entonces necesariamente necesitamos aproximarnos y fundamentarnos en la crítica marxista. En un diálogo abierto, por supuesto, con muchos elementos problematizadores de la sociedad y del trabajo social también que nos proponen desde otras perspectivas. Nosotros estamos viviendo un momento de brutal ofensiva neoliberal y contrainsurgente del terrorismo de Estado. Nosotros estamos viviendo la realización plena de la barbarie social. Socialismo o barbarie no es la barbarie que va a venir, es la barbarie del capital, que se va profundizando y se va a seguir profundizando cada vez más. Entonces me parece que en estos análisis que estamos haciendo y que por muchos años hemos discutido sobre el neoliberalismo y hemos aprendido sobre el neoliberalismo como respuesta del capital a su crisis estructural, primero tenemos que seguirlo haciendo. No puede quedar un discurso de que entonces la crisis estructural y el neoliberalismo, como decía un compañero también esta mañana, necesitamos ir a quienes nos han ayudado a entender esa crisis y esa ofensiva neoliberal. Necesitamos estudiarlos, pero también necesitamos estudiar el otro lado de esa ofensiva, que es la contrainsurgencia. Y aquí permítanme entonces traer un poquito, muy poquito, a Marini para un aporte y una contradicción con él también. Marini plantea que la doctrina de contrainsurgencia surge como una respuesta de la reorganización de la dominación imperialista después de la Revolución Cubana. Y entonces plantea que tiene 3 niveles: aniquilación, conquista de las bases e institucionalización. Solo que la reorganización de la dominación imperialista no fue después de la Revolución Cubana, fue después de la Segunda Grande Guerra, cuando Estados Unidos se posiciona como grande potencia imperialista. Esa reorganización económica, política, Alejandra decía ayer, científica, y yo diría también militar, con la OTAN y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, todas esas instituciones se crean en la década del 40 y el BID en el 59. La Escuela de las Américas es de la década del 40. La formación de nuestras Fuerzas Armadas en la doctrina del enemigo interno y de la seguridad nacional viene de esa reorganización de la dominación imperialista. La estrategia contrainsurgente en nuestra América llegó antes de los grandes alzamientos insurgentes de la década del 50 y 60. Nosotros teníamos procesos de contrainsurgencias nacionales en nuestros países que contenían nuestros movimientos de los trabajadores, pero lo que viene como diferente a partir de la Segunda Guerra es esa reorganización de esa dominación imperialista con una estrategia contrainsurgente fundamentada y orientada por los Estados Unidos de América. Entonces, la provocación que yo quiero hacer aquí, y esto es una hipótesis para discutir, por supuesto, es que necesitamos pensar en clave de la contrainsurgencia, porque ella nos pone unas particularidades para pensar el terrorismo de Estado en la región. En las dictaduras fue la cara más abierta, pero yo vengo de un país en el que crecí, donde ha sido uno de los más brutales del terrorismo de Estado y vivimos todo ese tiempo en supuesta democracia.
Y esa democracia que nosotros estamos viviendo aquí, donde estamos discutiendo por gobiernos progresistas y no sé qué, cada vez más es una expresión de la institucionalización de la contrainsurgencia. Los procesos de criminalización de la protesta y de la pobreza se fundan ahí. Los estatutos de seguridad que se firmaron en antiterroristas, que se firmaron en muchos de nuestros países en la segunda década del siglo XXI, se fundan ahí. Mi hipótesis, y puedo estar muy equivocado en esto, pero es para la provocación, es que lo que nosotros estamos viviendo en nuestra América es la plena institucionalización de la contrainsurgencia. Decía Marini que la diferencia entre la contrainsurgencia y el fascismo es que la contrainsurgencia no pone en cuestión la democracia. No tengo el tiempo ahorita para seguir avanzando sobre eso, pero se los dejo como problema para que lo pensemos. La diferencia que tiene eso, por ejemplo, con los discursos que se presentan de gobiernos que tienen trazos del fascismo, pero que sí es necesario que hagamos esa diferenciación histórica. Me parece que en este evento se trajeron muchos elementos para contribuir a entender eso y caracterizarlo. Lo que yo estoy trayendo es otro para que los pensemos y los problematicemos. Desde la contrainsurgencia, el terrorismo de Estado, cómo se expresa en la guerra, decía hoy también compañero en la mañana, pero la guerra no allá, la guerra aquí. La guerra que hay en los barrios, la guerra que hay en la favela, la guerra que es permanente y cómo los Estados Unidos nos está rodeando todo el tiempo la región, con bases militares concretas, porque este territorio nuestro es fundamental en la lucha interimperialista mundial. Este territorio nuestro, esta naturaleza nuestra es clave para el desarrollo capitalista. Nosotros somos escenario de guerra no declarada. Y si nuestros gobiernos y nuestros procesos asumen la defensa y la soberanía de nuestros pueblos, las prácticas que ya han realizado, que las practicaron con Chile en la década del 70, el golpe en Chile no empezó en el 73, el golpe en Chile se empezó a preparar desde que Allende quedó electo presidente. Se preparó que ni siquiera pudiera posicionarse. Y todos los años de gobierno de Allende fueron de boicot. Así como en Brasil fueron años también de preparación del golpe antes del 64. Así como a Venezuela desde que Chávez fue electo le empezaron a hacer el boicot y hasta hoy no lo han podido derrubar ese gobierno bolivariano con todas sus contradicciones. Me fui. Entonces, gracias. No, entonces ahí queda la provocación, digamos, lo que yo quiero hacer es traer algunos elementos aquí de provocación para que pensemos y que lo pensemos también desde el trabajo social. Sí, crisis estructural, sí, neoliberalismo, sí, repercusiones en el Estado y la política social, pero ¿cómo está operando aquí también la contrainsurgencia? ¿Cómo opera la contrainsurgencia incluso para la política social? USAID, cuando yo era mucho más joven, mucho más muchacho, resistíamos a USAID. No íbamos a trabajar con USAID porque USAID era un agente del imperialismo estadounidense, decían. Ahora todo el mundo trabaja con USAID, proceso de paz, USAID financiando. ¿Qué están haciendo ellos? Pues recogiendo toda la información, toda la base de datos de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, de nuestras organizaciones de los trabajadores. El Banco Mundial, el FMI. Eso es parte de la doctrina de contrainsurgencia, del disciplinamiento, del control, porque es coerción y consenso. Entonces queda ahí la provocación, pues, para no alargarme más con eso. Quedé, después de esta conversa, o lo que han planteado aquí las compañeras de Ecuador y de Paraguay, creo que queda un llamado para que lo pensemos, por favor. Nosotros necesitamos analizar las economías ilegales, el narcotráfico, las mafias, su relación con los esquemas de corrupción en nuestros estados burgueses en decadencia y en crisis. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque son las economías ilegales y porque son gente armada todo el tiempo. Pero eso hay que estudiarlo, porque nosotros no podemos seguir discutiendo la crisis del capital como si simplemente estuviéramos hablando del sistema financiero, que es muy importante, por supuesto. Pero el alimento de ese sistema financiero, buena parte hoy, sí tiene que ver con las economías ilegales. Entonces, la guerra y el narcotráfico y las economías ilegales necesitan ser pauta de nuestra formación, de nuestros análisis, de nuestra investigación.
Finalmente, decir en términos de lo que implica pensar tensiones y desafíos para una fundamentación crítica del trabajo social. Pienso que tenemos mucho acumulado en nuestra América de qué sería y qué puede ser el pensamiento crítico. Cuando yo conocí a compañeros como Alejandro, Ramiro, que nos contribuían en eventos del trabajo social crítico en Colombia, traían elementos de esas experiencias, por ejemplo. Tenemos mucho acumulado para eso y tenemos que recoger ese acumulado, porque nosotros también hemos pensado desde nuestra América, con la crítica marxista, por supuesto, también hemos pensado en nuestra América. Reforzar la necesidad entonces de pensar los fundamentos, no solo sociohistóricos, sino también ético-políticos, esto del horizonte de sociedad, del proyecto de profesión, cómo eso se expresa en nuestros proyectos políticos pedagógicos, las contradicciones que tenemos ahí. Entender que eso depende del movimiento de la propia sociedad y de sus contradicciones. Hoy en Colombia estamos avanzando en la influencia de los debates desde el trabajo social crítico, de profesores y profesionales que se asumen en una intención de fundamentación desde la crítica marxista. Pero eso tiene que ver con un proceso de paz, tiene que ver con una apertura democrática. Cuando yo era estudiante, si discutíamos marxismo, decían que éramos guerrilleros todos. Hoy hay una apertura, hoy por lo menos se puede decir esto en la universidad. Hace 20 años no se podía y eso no es poca cosa. Entonces, depende de cómo se va ampliando o no los procesos de democratización, pero también los de contrainsurgencia y terrorismo de Estado. En Brasil estamos viviendo todo lo contrario. Y yo sí creo que estamos viviendo un momento de muchos riesgos en muchos sentidos y se está resistiendo muy fuertemente, pero lo cierto es que eso no va a depender solamente del debate profesional, además porque cada vez más crece la enseñanza privada y a distancia, entonces las masas profesionales no son las que están pasando por la universidad pública, ¿sí? Y eso hay que pensarlo y hay que pensarlo en términos estratégicos para la defensa del proyecto y para la defensa de las entidades, y es una defensa que tiene que estar en abierto. En abierto significa es cuestión social, yo estoy de acuerdo, es cuestión social, aprendí con Neto, con Marilda, pero hoy nos están poniendo debates para pensar nuevas determinaciones sobre la cuestión social. No es una nueva cuestión social, estamos discutiendo nuevas determinaciones de la cuestión social en nuestras formaciones sociales. Las particularidades del Estado, el Estado es el Estado burgués y capitalista, es de ese Estado que estamos hablando, que está en crisis y es parte de esa crisis estructural del capital. De la política social con sus contradicciones y que ya aquí pues ampliamente se ha discutido, y cómo eso repercute entonces para pensar la relación del trabajo social en la lucha de clases. A mí me parece que parte de lo que sí necesitamos rescatar, y creo que este evento, bueno, esta parte sí sobraría aquí, porque eso sí me parece que aparece y es transversal en todo nuestro evento, porque es nuestro, yo me siento parte también, ¿cierto? Es la lucha de clases, ¿cierto? Y eso que implica pensar la heterogeneidad de la clase, pensar nuestras organizaciones, pensar nuestras formas de lucha. Les decía esta mañana yo, aprendimos con los piqueteros de Argentina y con los campesinos de Bolivia la clave que sí puede ser bloquear las entradas de las ciudades para frenar sí la reproducción del capital. Si no venden mercancía, entró en crisis el capital, si la mercancía no circula, entra en crisis el capital también. Lo pones en jaque. Aprendimos con los compañeros de Chile la primera línea, la autodefensa de la organización de los movimientos en la calle. Y eso es clave hacerlo. Necesitamos aprender de nuestras experiencias. Bueno, cierro entonces diciendo que importante es recuperar el movimiento de la reconceptualización, como se dijo esta mañana, en sus contradicciones, en su movimiento. No fue un movimiento homogéneo, no fue un movimiento marxista. Y eso necesitamos acogerlo porque efectivamente puso muchos problemas y preguntas al trabajo social que hoy tienen mucha vigencia y que nos dejaron un legado muy importante. Quisiera cerrar, ya me pasé, con una convocatoria a la unidad de nuestros procesos, a seguir no solo en análisis internacionales, sino en una apuesta internacionalista que implica que nos podamos comprometer más en ese intercambio, porque estamos creciendo, pero seguimos siendo menos. Yo sí creo que seguimos siendo menos. Creo que la ofensiva conservadora sigue siendo mayor y ella se presenta de diferentes formas, inclusive a veces de formas críticas. Entonces necesitamos juntarnos un poco más. Y entonces quería traer, a propósito del último país, bueno, lo de Ecuador ahorita se puso otra vez bien intenso, pero último país de estas grandes movilizaciones que estamos teniendo, de resistencia del pueblo que ha sido masacrado en las calles,
el poeta Nicomedes de Santa Cruz, hace muchas décadas escribió una poesía que se llama América Latina, compañero peruano. Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano, he aquí mis vecinos, bueno, he aquí mis vecines, he aquí mis hermanes, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina, indo, blanquinegres, blanquinegrindies y negrindies blanques, rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios, todos se quejan. Ah, si en mi país no hubiese tanta política. Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica. Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia. Ah, si en mi país. Alguien pregunta de dónde soy. Yo no respondo lo siguiente. Nací cerca del Cusco, admiro al Puebla, me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina y creo en Santa Rosa de Lima y en los orichás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú y rojo a Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre el Río Grande. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, ¿qué agregar a todo este aplauso? ¿No? Gracias. Gracias por sus contribuciones, gracias por el trabajo desandado acá, por el trabajo compartido, por la seriedad, por la provocación, por el canto, por la estrategia del canto al principio, Juan. Gracias por las provocaciones, gracias por el coraje también, ¿no? De plantear tantos debates en este momento. Creo que, bueno, en principio el agradecimiento, la calidez con la que compartieron, la sencillez, la contundencia teórica, política, el compromiso político, ético-político con el que han asumido esta mesa. Así que mis agradecimientos y creo que extensivo a través de mí, la de muchos compañeros y colegas que ya se irán acercando y que ya han ido pudiendo, que los conocen, que los podrán escuchar. Y bueno, creo que nos vamos un poco más hermanados en esto de poner en tensión algo tan crucial como la formación de nuestra profesión. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias a la audiencia. Alerta, alerta al que camina, la espada de toda América Latina. Alerta al que camina, el pueblo organizado por América Latina. Bueno, compañeros, no se me vayan que tengo para ustedes algo, pero yo tengo que seguir haciendo algunos anuncios de esta jornada. Un anuncio está en la programación, como ya verán, y están seguramente organizadas para eso. Solo queríamos decirles que en relación a el foro de estudiantes se va a llevar a cabo en el primer piso, en el auditorium de este Centro Cultural Universitario, mientras que el foro por espacios ocupacionales de los profesionales, les invitamos a quedarse en esta sala en principio y a partir de ahí organizarnos. Así que bueno,
tómense unos minutos y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.